En el área de la química, se me va a entender muy bien la importancia que tiene. En cuanto les diga si han pensado alguna vez qué sería ir al dentista sin que hubiese un producto anestésico que permite que el dentista siga haciendo su trabajo después. Bueno, la importancia de las ciencias yo creo que nadie lo duda, y la importancia de la química tampoco. Antes, cuando se han presentado, por ejemplo, las matemáticas, se ha dicho que están presentes en casi todo. La química está presente en todo, en lo visible y en lo invisible, que no vemos tan bien. Y prueba de ello es que en el año 2011 la Royal Society of Chemistry hizo, pues, con objeto de atraer la atención de la ciudadanía, pues sacó un eslogan diciendo que si alguien llevaba a sus oficinas algo que no tuviese que ver con la química, recibiría un premio de 1 millón de libras. Naturalmente, el premio no se entregó a nadie. La química está en todo, y además, esto ya lo decía Marcellin Berthelot, químico francés del siglo XIX, decía: la química crea su objeto y esto la distingue del resto de las ciencias. Es decir, que creamos materia, y eso, ya sé que algunos dicen que eso solamente está en manos de Dios, pero también en manos de los químicos, crear materia nueva con propiedades nuevas, propiedades muchas veces insólitas, inesperadas, que es verdad que necesita la ciencia, necesita la química de otras ciencias para interpretarlas. Naturalmente, el papel de la física, a veces se confunde la física con la química, y entonces lo llamamos química física o físico-química, naturalmente con la biología. De hecho, de la química se suele decir que es una ciencia ya un poco de modé, en el sentido de que no tiene grandes retos, como tiene, por ejemplo, la física que se han planteado o las matemáticas. Pero esto no es verdad. Es decir, hasta que los químicos no seamos capaces de, mediante procesos absolutamente limpios, a niveles de energía prácticamente temperatura ambiente, disolventes como el agua, seamos capaces de crear moléculas muy complejas, pero ojo, muy complejas en muy pocos pasos, no tendremos un control sobre cómo crear esa materia. De tal manera que, en lo que les mostraré después, claro que hay muchos retos abiertos. Yo diría que nunca la química ha tenido más retos abiertos que los que tiene hoy, con situaciones como salud, medio ambiente, energía, calidad de agua, alimentos. Nada ha salvado más vidas que el proceso Haber-Bosch, creando el amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, y a partir de ahí los nitratos. Nada ha salvado más vidas que el cloro, simplemente porque ha permitido que las distintas civilizaciones pudiesen tomar un agua de calidad. Y así podría seguir ad eternum casi, de tal manera que claro que tenemos muchos retos que a lo mejor son más cotidianos, pero no por eso menos importantes. Y luego les mostraré algunos. Bueno, naturalmente hago factor común de todo lo que se ha dicho anteriormente. Esto no es producto únicamente de quien les habla, sino que ha sido simplemente el coordinador de las distintas sugerencias que se han recibido de los miembros de nuestra área, que son 17 a día de hoy, y de manera coordinada pues hemos podido mencionar o distinguir algunos de los principales avances científicos dentro de la química en los últimos, desde 2010, prácticamente casi en la última década. Bueno, aquí hay, naturalmente, hay unos cuantos aspectos, pero se podría hablar igualmente de otros. Aquí están dicho, pues, la catálisis con sistemas fotorredos, en donde ya se utiliza, digamos, se imita el proceso sintético de la fotosíntesis mediante moléculas de una manera artificial. Si esto puede llegar en un futuro a una vida artificial es una cosa que todavía está por demostrarse, pero se empieza a utilizar la luz como para excitar precisamente el electrón de un catalizador a un estado excitado, y que este electrón permita después hacer reacciones redox, es decir, que lo que no sucede en el estado fundamental sucede en el estado excitado. Esto es un ámbito de la química bastante actual. También se ha hablado de nanomateriales, del grafeno,
Claro, es que normalmente estos temas suelen ser interdisciplinares y por eso se han creado institutos como el que hablaba Pablo, que hablaba ahora mismo de su instituto, no hablaba de su instituto específicamente, pero sí de estos institutos de nanociencia en donde el concurso de físicos, químicos, matemáticos, ingenieros es imprescindible. La ciencia nunca, como ahora, ha eliminado tanto las barreras, de tal manera que es difícil, se siente uno un poco incómodo cuando tiene que decir el progreso específico de la ciencia química, cuando muchas veces está íntimamente relacionado con el desarrollo de las otras ciencias. O sea que, entonces, con esta limitación, pues entiéndase esto como un muestreo de cosas, ¿eh? Bueno, pues áreas que preocupan y que han avanzado en los últimos años, naturalmente nanomateriales, el water splitting, aquí entra la catálisis, si es posible generar hidrógeno a partir del agua, lo cual nos daría una cancha también, daría una oportunidad a nuestro planeta para conseguir energía de una manera que pudiese ser también razonable. El desarrollo de las células fotovoltaicas diferentes al silicio. En este sentido, pues las células, tanto las de tipo Grätzel como las células de naturaleza orgánica y sobre todo las más recientes perovskitas que ya prácticamente llegan, actualmente están descritas eficiencias por encima del 23%, las aproxima naturalmente a las de silicio. Es verdad que todavía el tema de la estabilidad no está resuelto, pero es que hace muy poquitos años, hará aproximadamente 4 o 5 años, eran estables durante unos días, hoy ya son estables funcionando a pleno rendimiento durante más de un año. O sea que se va avanzando en ese sentido con distintas perovskitas. La captura y transformación de CO2. El CO2, decía Primo Levi, lo definía como el gas de la vida. Y ciertamente lo es. Hay dos moléculas, miren, que están muy denostadas por la sociedad, que son el CO2 y el colesterol. Ambas son imprescindibles para la vida, como bien saben, pero es que el CO2 además es cuando uno enseña la fotosíntesis a los alumnos en las etapas primarias, pues lo primero que pone es CO2 más agua en presencia de luz y forman carbohidratos. Es que el CO2 es la fuente de carbono de la naturaleza. Entonces, por favor, cuando hablen del CO2, con mucho más respeto, porque si no hubiese CO2 no habría vida. Entonces, una vez más, es la dosis la responsable de que hablemos bien o mal del CO2. Entonces, estoy convencido de que el CO2 será uno de los tópicos que serán premio Nobel a lo largo de los próximos años, en captura, en transformación del CO2. Es una fuente de carbono. No podemos permitirnos el lujo de prescindir del CO2 como fuente de energía también. O sea que luego nuevos medicamentos. Aquí, naturalmente, esto es un pozo sin fondo. Aquí se podría estar hablando de cómo la sociedad necesita nuevos medicamentos. Y además se sabe enseguida que cuando las grandes industrias farmacéuticas no trabajan en ello, no trabajan en la investigación, incurren en un grave perjuicio para la humanidad, porque las bacterias y los virus y, en general, todos los patógenos, pues siguen su curso. Y es preciso ir renovando, de esto sabe Julio mucho más que yo, pero es preciso ir renovando los medicamentos, los antibióticos, los antivirales. Por citar algunos de ellos nada más. Bueno, aportaciones del área a la sociedad, pues, ¿qué podríamos decir aquí? Muchas. Antes mencionaba una serie de hechos. Voy a empezar mencionando esto: desarrollo de nuevos medicamentos y métodos para sintetizarlos, nuevas tecnologías catalíticas sostenibles para refinado y transformación de derivados del petróleo. Aquí nuestro amigo Javier sabe bastante de esto. Materiales tecnológicos como pantallas, OLED, etcétera. Es decir, que los dispositivos de los que nuestros colegas, los físicos, como Pablo hablaba anteriormente, precisan de materiales. Y esos materiales, aunque ellos a veces piensan que los tenemos en cajones y entonces los sacamos y decimos, ¿cómo quieres la molécula? Es verdad que el potencial que tenemos para diseñar moléculas es brutal. Nunca ha sido como ahora. Una molécula, ¿qué quieres que haga la molécula? Y podemos diseñarla. Pero eso no significa que nuestros métodos sean eficaces y tal, como decía al principio. Tenemos muchos problemas enfrente de nosotros. Decía antes, señalaba energía, medio ambiente, alimentación, calidad del agua, salud, transporte, cualquier aspecto de estos
representan un problema actualmente para el ciudadano. Pero es imprescindible el concurso de la química para su solución. A veces la química, se suele decir, tiene mala imagen. A mí me parece que este es un discurso obsoleto y además no me gusta utilizarlo. No sé si la química a veces habrá dado problemas, naturalmente, porque todo lo que significa un avance científico implica un riesgo. Pero lo que es evidente es que sin la química no se encontrará la solución a estos problemas que mencionaba anteriormente. Bueno, aquí hay algunas empresas que nos habían pedido que dijésemos algunas empresas para que pudiesen actuar a modo de apoyo, a modo de... Bueno, José Antonio hablaba al principio de la importancia que tenía de esa D para conectar la I grande con la I pequeña. Las empresas es una de las asignaturas pendientes. Y tengo que decir que la industria química representa en nuestro país aproximadamente el 10% del volumen total de nuestra economía. Eso significa, yo creo que, no sé si estos números los tengo actualizados, pero del orden de unos 500.000 personas directamente relacionadas con puestos de trabajo con la industria química. Es una de las áreas más importantes que tiene nuestro país. Sin embargo, la innovación, como se ha comentado, en estas empresas yo creo que todavía dejan mucho que desear. Parece, no me resisto a decirlo, pero parece que la charla que nos ha dado Javier era de un país distinto a los breves comentarios que nos ha hecho nuestro reciente secretario general. Parecían dos países distintos. En uno estaba, bueno, somos un país potente, que estamos en el nivel no sé qué y tal. A mí estos discursos así me producen un cierto temor, porque, bueno, a veces se dice hay que hablar de lo bueno, sí, pero eso cuando no hay tantas cosas negativas. Cuando hay tantas cosas negativas en nuestro sistema de ciencia, es imprescindible primero resolverlas y luego ya diremos cuáles son nuestras fortalezas además. Ese discurso yo creo que es imprescindible y lo digo con el gorro de coste. Bueno, retos futuros, pues como decía antes al comienzo, pues naturalmente que no existe un reto químico propiamente dicho. Claro que los hay, pero los retos importantes están en las fronteras entre la química, la biología, la medicina, la ciencia de materiales, naturalmente la física. Entonces, bueno, aquí hay algunos que están dibujados. ¿Voy bien de tiempo, Julio? Sí, sí. Vale. Pues herramientas terapéuticas inteligentes. Estos son sugerencias que se han hecho entre los distintos miembros que componen nuestra área. Métodos de detección de biomarcadores para diagnóstico temprano, nuevas energías sostenibles, baterías de larga duración. Esto, claro, estas áreas, muchas de estas son áreas frontera, como decía inicialmente. Un reto actualmente para terminar con el combustible, los combustibles fósiles para la automoción es llegar a las baterías, pero las baterías están hechas de materiales, las baterías necesitan productos químicos que además no se degraden, que se regeneren, bueno, estos son retos, claro que son retos y muy importantes. Manipulación controlada de células, vacunas, desarrollo de energías limpias a nivel industrial, terapias para enfermedades neurodegenerativas, todo esto son áreas naturales de la química, lucha generalizada contra el cambio climático, fotosíntesis en el laboratorio y, en general, fotocatálisis, como decía inicialmente. Y quizá para concluir, pues decir, formaba parte del cuestionario, fortalezas de nuestra ciencia química, pues existen grupos muy competitivos a nivel internacional dentro de nuestro país, en diferentes campos. Seguramente me dejaré algunos, pero España es un país potente, científicamente hablando, en áreas de catálisis, química organometálica, materiales, síntesis en general. Debilidades dentro de este sistema, pues tenemos grupos muy atomizados, en general los tamaños son reducidos y de muy baja financiación en el sentido de proyectos, becas. Este último minuto que me da Julio pues es para decir que bueno, es evidente que nuestro sistema de ciencia
deja mucho que desear, algo que todos los científicos querríamos, y ahora ya digo, estoy hablando un poco con el gorro de coste, que así me he presentado. Todavía seguimos con cosas tan básicas como es saber cuándo salen las convocatorias, tanto de proyectos como de becas, como de Cajales. Cada año es una incertidumbre. De hecho, a veces nos cuestionamos si saldrá o no, y sobre todo cuándo se resuelven. No se sabe nada de esto. Esto da idea de la importancia que se le concede a la ciencia en nuestro país. No es casual, como se ha dicho antes, que estemos en la cola de todo. Es decir, en el ámbito de la ciencia, mientras que creo que hay otro país, no sé si ha sido Polonia o Hungría, junto con España, los únicos que han tenido una desinversión en los años de la crisis. Pero esto no piensen que esto es casual. Esto da una idea de la importancia que nuestros gobernantes conceden a nuestro trabajo cotidiano, a la ciencia. Como se ha dicho muchas veces por ahí, una frase que ya nos pertenece a todos: sin ciencia no hay futuro. Pero es que alguien tendrá que pensar en ello y que salgamos de este hueco, de este hoyo, perdón. Yo me voy después de muchos años de trabajar en ciencia, toda mi vida, me voy cada vez teniendo más la sensación de que el día que me jubile, falta mucho para eso, estaremos casi en el mismo punto donde estaba al principio. Entonces casi es una vida perdida, casi es una generación perdida en ese sentido. Hombre, que se ha mejorado, sí, pero fíjense ustedes que es que seguimos estando casi donde estábamos, en la cola de casi todo lo que tiene que ver con ciencia. Y hay que empezar por cosas muy sencillas, como las que he dicho: convocatorias, becas, etc. Muchas gracias. Gracias.